Bueno, la imagen acá, cuando paso las transparencias, ¿se ve también? Se ve, profe. Bueno, cualquier problema que haya con la imagen o con el sonido me avisa, ¿no? Bueno, a ver, ¿hay alguna duda de lo que vimos en la última clase? ¿Alguno me quiere hacer alguna consulta de lo que ya vimos o seguimos? Bueno, no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir, ¿eh? Bueno, profe. Bueno, en un resumen de lo que hicimos la última clase, habíamos visto los distintos sistemas, distintas formas de conectar la carga. Habíamos visto que había dos formas de conectar la carga, una que era en conexión estrella y otra en conexión triángulo. Ya sabemos cuáles son las conexiones, que ya las hemos visto varias veces. Bueno, en la conexión estrella habíamos visto en forma completa distintas variantes. Habíamos visto con carga balanceada, es decir, aquellos casos en que las tres impedancias son iguales. Es decir, cuando hablamos de impedancias iguales, es el módulo diángulo, ¿sí? Y con carga desbalanceada. Y aparecían algunas variantes, ¿eh? Una que era con neutro, o sea, teníamos la conexión estrella con neutro, otra con Z de neutro, o sea que acá este conductor tenía una impedancia acá conectada, otra sin neutro, es decir, las tres cargas, pero sin la conexión de este conductor, ¿eh? Y habíamos visto también, por otro lado, carga desbalanceada con neutro, o sea, ahora desbalanceada con neutro, con Z de neutro y sin neutro, lo mismo que en el caso anterior. Bueno, acá las que marqué en rojo es que si bien vimos tantas variantes, en cada uno de estos casos vimos que el método de cálculo es el mismo. O sea, en este caso teníamos que cuando la carga era balanceada por el neutro no circulaba corriente. Entonces, como no circulaba corriente por el neutro, al ser la carga balanceada, era lo mismo tener el neutro que tener una impedancia en el neutro que no tenerla. Y en todos los casos nos daba que la tensión que aparecía sobre la carga era igual a la tensión de la fuente. Bueno, y en estos casos con carga balanceada, para calcular la potencia, también vimos que aplicábamos esa formulita que habíamos visto en la demostración, donde la potencia total de una carga conectada en estrella balanceada era raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno. Bueno, después con carga desbalanceada vimos que con neutro, a pesar de que las tres cargas son distintas, si hay conductor neutro, la tensión sobre cada una de las cargas era la misma que la de la fuente. Y el método de cálculo es exactamente el mismo. La única diferencia que había cuando teníamos neutro con respecto a este que está acá, es que cuando era balanceada con neutro no había corriente de neutro. Pero acá, como son las tres cargas distintas, había una corriente de desbalance que circulaba por el neutro. Y entonces, en estos cuatro casos, el método de cálculo era el mismo. Pero cuando había una impedancia acá en el neutro, o si sacábamos el neutro acá, como dijimos que circulaba una corriente, al sacar este conductor y no poder circular esta corriente, se sigue cumpliendo la primera ley de Kirchhoff, es decir, la sumatoria de las tres corrientes acá tiene que seguir dando cero. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Se producía un desbalance de las tensiones y aparecía una tensión de desplazamiento de neutro, que hacía que se acomodaran las tres corrientes para que den cero. Pero, ¿qué pasaba con las tensiones? Las tensiones eran diferentes. Entonces ahí, como eran diferentes las tensiones, había que calcular las tensiones en las cargas. Entonces, en ese caso, con impedancia de neutro o sin neutro, el método de cálculo era distinto. Había que calcular la tensión de desplazamiento de neutro. Bueno, eso fue lo que vimos en la última clase. Ahora lo que vamos a ver
es una carga conectada en triángulo, y vamos a ver las dos variantes, con carga balanceada y con carga desbalanceada. Y acá no tenemos las variantes anteriores, porque como con tres conductores no tenemos la posibilidad de conectar el conductor neutro. Entonces no tenemos ni con conductor neutro, sin conductor neutro, no tenemos ninguna de esas variantes. Lo único que tenemos es las tres impedancias que son distintas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es con carga, la conexión en triángulo con carga balanceada. Entonces, en este caso, tenemos las tres cargas conectadas en triángulo y tenemos en cada una de ellas la corriente por cada una de las fases. Y acá tenemos la corriente de línea. Ya habíamos visto que en estos circuitos, cuando la conexión es en triángulo, la tensión de la fase directamente era la tensión de la línea. Pero la corriente que va por la fase es distinta a la corriente que va por la línea. A diferencia de la conexión estrella, donde la corriente de línea y la corriente de fase era lo mismo, porque eran distintas, que era la tensión que tenía aplicada la carga, o sea, la de fase, y la tensión de línea. Bueno, entonces en este caso, como es carga balanceada, la impedancia que tenemos sobre ZRS, RS, o sea, RS acá es impedancia, es igual a la que está entre S y T y la misma que está entre T y R. Y la llamamos Z. Entonces, Z que entre un módulo y un ángulo. Bueno, fíjense que acá, directamente, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Nosotros acá este es el sistema de alimentación de la carga. Es un sistema trifásico, simétrico y secuencia RCT. Y teníamos que siempre tomábamos, se podía tomar cualquier referencia, pero estábamos tomando como tensión de referencia la fase R en la posición 0. Y nos daba la fase S y la fase T, un ángulo 240 y un ángulo menos 120. Esto que está acá, los que hayan repasado, lo habrán visto, lo vimos varias veces, en todos los casos que vimos la última clase. Y nos daba que acá estas eran las tensiones de línea, entre R y S, acá, R y S, entre T y R, o sea, entre esta que es la T y esta que es la R, y entre S y T, que sería entre estas dos. Teníamos que los módulos de esas tres tensiones eran iguales, y el ángulo entre cada una de ellas era 120 grados, estaban desfasadas a 120 grados. Entonces acá, cuando teníamos que tomábamos la fase R en posición 0, nos daba que la terna de tensiones de línea estaba en esta posición, desfasadas 30 grados con respecto a la terna de tensiones de línea. Bueno, entonces ahora, estas son las tensiones. Fíjense que para calcular la corriente, yo tengo que la RS, que es esta que está acá en RS, tengo que vale tensión de línea ángulo 30, bueno, acá ya es lo que ya la repetición. La corriente de fase. Si yo ya tengo las tres tensiones en cada una de las fases, yo quiero calcular la IRS, que es esta corriente. ¿Qué tengo que hacer? Y sobre la impedancia que tengo acá, tensión dividido la impedancia me da IRS. ¿Qué tensión tengo acá? Y la URS. ¿Y la URS cuánto vale? Y vale la tensión de línea ángulo 30. Tensión de línea ángulo 30. ¿Cuánto vale la impedancia RS? Y como dijimos acá, son todas iguales, vale Z ángulo phi. Entonces acá me queda que la U de línea sobre Z, que son los módulos, este cociente de módulos me da el módulo de la corriente IRS. Y 30 menos phi, lo que me da es el ángulo de IRS. Bueno, como tengo las tensiones de las otras dos fases y tengo las impedancias, hago exactamente lo mismo en cada una de las fases y obtengo las tres corrientes. Que como podrán ver, están desfasadas un ángulo phi
de respecto a las tensiones. O sea, si yo acá tengo las tensiones de línea, las corrientes de fase están desfasadas ¿cuánto? Un ángulo Q. En este caso, como es positivo, Q, estamos suponiendo que es una carga inductiva. Entonces acá tenemos que el ángulo Q. Y la terna de tensión de corriente de fase atrasa 30 grados, un ángulo phi respecto a las tensiones sobre las cargas. Bueno, como las tres impedancias son iguales, entonces las tres tensiones que tengo aplicadas acá, el módulo es el mismo, entonces fíjense que los módulos de las corrientes también son iguales. Y están desfasadas cada corriente de la otra, ¿cuánto? 120 grados. Bueno, ahora, yo lo que calculé hasta ahora es la corriente que tengo acá, en cada una de las fases. Y ahora lo que quiero calcular es la corriente de línea, o sea, la IR, la IS y la IT. Ya esto habíamos visto para la conexión en triángulos que fíjense que yo tengo estas tres corrientes. Si yo me ubico en este nodo R, conozco ITR y IRS, que es las que tengo acá, que ya las calculé. Entonces, si esta es la incógnita, lo que hago es aplicar en cada punto la primera ley de Kirchhoff. Y ya habíamos visto que acá IR, habíamos planteado la ecuación, y cuando despejábamos quedaba esto, que la IR era igual a IRS menos ITR, era igual a la corriente que empezaba con R, la IRS, menos la corriente que termina con R, que es la ITR. Bueno, como la IR es IRS menos ITR, o sea, la corriente esta es esta menos esta, hacemos lo mismo acá gráficamente. Entonces, IRS es esta. Esta es ITR, menos ITR, ¿cuál es? La misma que esta, pero desfasada a ¿cuánto? 180 grados. Esta sería la menos ITR. IRS más menos ITR, que me da la IR. Y acá tengo la IR. Y ahora planteamos lo mismo en el nodo S y en el nodo T, y obtenemos las otras dos corrientes, IS IST menos IRS, y es igual a ITR menos IST, y si hacemos gráficamente acá, obtenemos las otras dos corrientes. ¿Y qué es? Como este es un sistema balanceado de carga, o sea, la carga es balanceada, las tres corrientes de fase me dieron también equilibradas. O sea, la suma de las tres me da 0. Y también me da simétrico, es decir, está el mismo desfasaje entre las tres que están en rojo y tienen el mismo módulo. Y lo mismo va a ocurrir con las corrientes de línea, que son las tres que están en azul, o sea, van a tener el mismo módulo, van a estar desfasadas entre ellas 120 grados. Y ya habíamos visto que esta terna de corrientes de línea con respecto a la terna de corrientes de fase está atrasado 30 grados. Esto solamente ocurre cuando estas tres cargas son iguales. Bueno, además habíamos visto que en este caso, si yo hago la suma de estas tres corrientes, IR más IS más IT igual a 0, que es lo que yo puedo ver acá gráficamente. Si esta y esta están desfasadas a 120 grados y tienen el mismo módulo, la sumo a las tres y me da igual a 0. Esto que yo hago acá, gráficamente, si quieren lo pueden hacer analíticamente. Pueden poner IRS y ITR con su valor, que lo tienen acá, hacen las tres sumas y van a ver que les da 0. Si no les da así, hay algo que está mal. Bueno, en este caso, entonces tenemos que el módulo de la corriente IRS, el módulo de la corriente ITR y el módulo de la corriente IST son iguales. Fíjense que no pongo la rayita acá. Y la llamamos I de fase. Y
las tres corrientes IR y SIC son las de línea y también los tres módulos son iguales y las llamo de línea. Y también habíamos visto y vimos la demostración que cuando la carga es balanceada, conectada en triángulo, la relación entre la corriente de línea y la corriente de fase es raíz de 3. Es decir, la I de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta sobre esto? ¿Me escuchan, no? Sí, profe, se escucha. ¿Hola? Sí, se escucha, profe. Bueno, no hay ninguna duda, sigo adelante. Bueno, si seguimos con carga balanceada, acá lo que hice fue transferir esta transparencia para no ir atrás y adelante, lo mismo que teníamos antes. O sea, las tres cargas, las tres son iguales y habíamos visto que las tensiones de línea, los módulos eran iguales, igual lo llamábamos UL, las corrientes de cada una de las fases también tenían el mismo valor, y las llamábamos IF. Las de línea eran los tres módulos iguales y las llamábamos IL, y la relación es raíz de 3. Bueno, entonces para el cálculo de la potencia tanto aparente, activa y reactiva, en este caso vimos que cuando la carga era balanceada, vimos la demostración, la potencia P total de este circuito es directamente raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno phi. La Q es lo mismo, pero por el seno phi, y la potencia aparente es raíz de 3 veces I de línea y de línea. Bueno, y les vuelvo a recalcar acá, para que no cometan errores, que esta fórmula la podemos aplicar, porque yo cuando coloco I de línea, el módulo, la I de línea es la misma en las tres fases. ¿Sí? Y el ángulo phi, es el ángulo phi de las cargas, que es esto que está acá, fíjense que es el mismo para las tres cargas. Por eso puedo aplicar esta fórmula. Y habíamos visto que la potencia por fase en cada una de las fases era la misma, la multiplicábamos por 3 y nos daba la potencia total. Y aplicando la relación que entre la corriente de línea y de fase que era raíz de 3, nos quedaba esta expresión. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver exactamente lo mismo, pero las tres cargas que yo tengo conectadas acá son diferentes. Entonces, en este caso, la Z entre RS, la Z entre ST y la ZTR, acá son distintas. Profe, Sí, disculpe, ¿podría un segundito volver al anterior? sí, cómo no. Acá. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. ¿Pero qué? ¿Querés hacer alguna consulta? No, quería para terminar de copiar. Muchas gracias. Ah, bueno. Ya, si quiere seguir, no hay problema. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces lo que les decía que acá vuelvo a repetir el mismo tipo de circuito, es decir, la misma carga conectada en triángulo, con la diferencia que estas tres impedancias, en el caso anterior eran las tres iguales, y en este caso son las tres distintas. Entonces, esta es la carga, que las tres impedancias son distintas, y esta es la fuente de alimentación, donde la fuente de alimentación sigue siendo la misma que en el caso anterior, nada más que ahora esta fuente de alimentación se la estoy aplicando a tres cargas conectadas en triángulo y que son diferentes. Bueno, entonces acá tenemos, esto es una repetición de lo que puse antes, estas son las tensiones que le estoy aplicando a estas tres cargas. Y bueno, ahora fíjense que acá, independientemente de si son iguales o son distintas las cargas, cuando yo miro esta impedancia RS, la tensión es la URS, es esta que está acá, URS. Cuando miro esta impedancia es la
es la que está entre S y T, que es la tensión esta, es la UST. Y cuando miro esta impedancia es la TR, es entre T y R. Entre T y R. Entonces, las tensiones que tienen aplicadas estas cargas son las mismas que las que tienen aplicada al caso anterior. Entonces, para el cálculo de la corriente en cada una de estas fases es exactamente lo mismo. Entonces, la URS, ¿cuánto vale? Sí, tiene un módulo UL, ángulo 30. La UTR tiene el mismo módulo que su L, la U de línea, ángulo 150, y acá la UST tiene ángulo menos 250. Bueno. Les vuelvo a repetir lo que les dije en la clase pasada. Si en este caso el sistema que estamos aplicando es un sistema trifásico, como el que tenemos nosotros, infrarredes, un sistema de 3x380/220, ¿qué significa 3x380/220? Que tengo un sistema que es trifásico, que las tensiones de línea son 380 volts, y /220 significa que las tensiones de fase son 220, porque sabemos que la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es raíz de 3 para un sistema simétrico y equilibrado como es el sistema que nos alimenta. Bueno, entonces, en este caso, cuando hablo de U de fase, si fuera nuestro sistema, UF ¿cuánto vale? Y 220 volts, acá, los 20, los 20 y los 20. Y cuando hablo de las tensiones de línea acá, ¿qué serían estas tensiones de línea? Y este valdría 380 volts, 380 volts y 380 volts. Bueno, y ahora calculamos la corriente IRS. Bueno, la IRS sería la URS dividido ZRS, pero ahora ya no son todas iguales. Entonces acá tengo que dividir por la impedancia que yo tengo acá, que la RS, con el ángulo RS que tenga esa impedancia. UL sobre ZRS me va a dar un módulo de IRS y un ángulo que será 30 menos el phi que tenga la RS. Para este caso en particular, si la URS, que es esta tensión, y la corriente que va por la carga es esta que está acá, y este es el ángulo phi, yo estoy suponiendo acá, como esto dijimos siempre que gira en sentido antihorario, estoy suponiendo que esta carga como es inductiva. ¿Por qué? Porque la corriente atrasa la tensión. O sea que acá tengo una carga que es inductiva. Y el ángulo de esa carga inductiva es IRS, es decir, es una resistencia y una bobina cuyo factor, cuyo phi es IRS. Bueno, ahora, para calcular las otras dos es lo mismo. Tengo que dividir las tensiones de cada una de ellas por la respectiva impedancia. Entonces, ahora cuando divido UFT, que es ángulo 270, ahora para la ZFT, que tendrá su módulo y su ángulo. Y la ITR será la tensión UTR, que el módulo es el mismo que el anterior, pero tiene distinto ángulo, dividido la impedancia TR, que tendrá su módulo y su ángulo. Y me quedan estas tres. En el caso anterior, la U y acá las tres son iguales, y acá los módulos de Z eran iguales. Entonces estos módulos me quedaban iguales. Pero acá, esta puede tener un módulo distinto a esta y esta distinta a esta. Por lo tanto, estos tres módulos van a ser distintos. Y los ángulos que tengan ya no van a estar desfasados 120 grados, porque ya este phi RS es distinto de ST y distinto de phi TR. O sea que estos tres ángulos son distintos, por lo tanto, esta terna de corrientes va a estar desfasada entre sí, un ángulo que es diferente a 120 grados. Y eso lo vemos acá. Por ejemplo, acá, fíjense que cuando calculo la IST, tiene un módulo más chica que este. Por ejemplo, bueno, la ZST será mayor y el ángulo será el IST este. Fíjense que acá yo supuse que esta carga es inductiva, pero en este caso, por ejemplo, la corriente adelanta la tensión IST. Por lo tanto, el circuito acá, ¿cómo es? Es capacitivo, porque la corriente adelanta. Entonces acá, lo que estoy suponiendo en ST
que si acá había una resistencia con una bobina porque se comportaba en forma inductiva, acá estoy considerando que hay una resistencia con un capacitor. Y bueno, y después la ITR acá, bueno, estoy considerando también en este caso que es inductiva porque la corriente atrasa la tensión. Pero fíjense que las tres corrientes tienen distintos módulos. Los ángulos son distintos. Por lo tanto, ahora la terna esta de corrientes es una terna que no es simétrica, pero sí sigue siendo equilibrada. Si ustedes suman tengo las tres corrientes. Sigue siendo un sistema que es equilibrado. O sea, si sumo las tres corrientes, como habíamos visto antes, les va a dar 0. A pesar de que son, no es simétrico el sistema. Bueno, entonces las corrientes de línea es lo mismo que antes. Planteo acá en el nodo R la sumatoria de las tres corrientes de espejo IR y me queda esta expresión. Entonces, era IRS menos ITR. Bueno, IRS menos ITR menos IRS menos ITR. Acá está ITR. Acá esta es ITR, la doy vuelta, que es esta que está acá, la sumo a IRS y me queda la IR. Bueno, esto mismo que hice acá lo planteo en los otros dos nodos, me quedan la corriente IT y la corriente IS. Ahora fíjense. Si ustedes miran la transparencia anterior, van a ver que las tensiones aplicadas a la carga son las mismas. El método de cálculo de las corrientes de fase es igual. El método de cálculo de las corrientes es igual. ¿Cuál es la única diferencia? Y que en el caso anterior estas tres impedancias eran iguales, entonces me daba esta terna de corriente de fase, o sea, la que es roja, la corriente de fase, estaban desfasadas una de la otra 120 grados y tenían el mismo módulo. Acá no. Acá el método de cálculo es el mismo, pero las tres corrientes no forman un sistema simétrico. Los módulos de las corrientes son distintas y los ángulos son distintos, no son simétricos. Y las corrientes de línea pasa lo mismo. O sea, las tres corrientes no forman un sistema simétrico. Los ángulos que hay entre cada una de ellas es distinta de 120 y los módulos también son distintos. Pero, si ustedes suman IR más IS más IT, es un sistema equilibrado. Es decir, no es simétrico, ¿por qué? Porque no tienen el mismo módulo de desfasaje, la azul entre ellos. No tienen el mismo módulo, no es simétrico, pero sí es equilibrado. ¿Qué significa equilibrado? Que yo sumo estas tres corrientes y da igual a 0. Entonces, fíjense que acá el método, con respecto a lo que vimos en triángulo vieron que había 4 opciones distintas con neutro, simétrico, con impedancia de neutro. Si bien se reducían a 2 métodos de cálculo, acá no. Acá hay uno solo, acá no hay tensión de desplazamiento de neutro, nada. O sea, el método de cálculo con carga balanceada y desbalanceada es exactamente lo mismo. La diferencia cuál es, y es en los resultados, que en carga balanceada nos dan sistemas simétricos de corrientes, y en el caso de desbalanceada, las corrientes no forman un sistema simétrico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de esto? ¿Se escucha, no? Sí, profe, se escucha. Bueno, entonces ahora, bueno, esto ya se lo comenté, que la suma de las corrientes IR más S más IT es igual a 0, que es lo que ya le dije hasta ahora. El sistema de corrientes no es simétrico porque el ángulo es distinto, no es 120 grados, los módulos no son iguales, pero es equilibrado. ¿Equilibrado qué significa? Que la suma de las tres da 0.
Bueno, y ahora vamos a ver el cálculo de potencia. Acá simplemente lo que hago es transcribir todo lo que hice antes para no ir para atrás y para adelante. Tenemos el mismo circuito con las tres cargas desbalanceadas. Estas eran las tensiones sobre la carga y estas eran las corrientes en cada una de las fases que están en la transparencia anterior. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es la potencia. Fíjense, si yo tengo qué tensión tiene aplicada la carga, tengo qué corriente circular por la carga, simplemente tengo que aplicar la fórmula de potencia que ya conocen, todos conocemos. ¿Qué pasa? Acá, en el cálculo de potencia, no puedo aplicar la formulita raíz de 3 veces de línea y de línea por el coseno phi. ¿Por qué? Bueno, esto después lo voy a corregir. Acá cuando transcribí traje, estas tres son distintas. O sea que un circuito que, si ustedes me disculpan, lo voy a hacer ahora porque si no después cuando se lo mande, se queda. Bueno. Bueno, entonces, antes me había equivocado, cuando lo pasé había tomado el desbalanceado, o sea, lo que hago, venimos con carga desbalanceada, bueno, acá es el mismo circuito anterior, con las tres cargas desbalanceadas, y con las tres impedancias que son distintas, ¿está bien? Entonces, acá teníamos que las tensiones sobre la carga eran estas tres, las corrientes de fase, cuando hicimos el cálculo, eran estas tres, y habíamos visto que en cada caso dividíamos por las respectivas impedancias que nos daban un sistema de corrientes que no eran simétricos. Bueno, ya tengo la tensión y la corriente en cada uno de estos, entonces simplemente tengo que aplicar, calcular la potencia en cada una de las fases. Entonces, la SR, o sea, sobre esta fase, la potencia que tengo acá, ¿cuánto vale? Y la tensión que tiene aplicada por la corriente. ¿La tensión cuál es? La URS. La corriente que tiene aplicada, ¿cuál es? La IRS. Pero recuerden que esto se calcula como cuando vimos potencia en corriente alterna monofásica. Es tensión por conjugado de la corriente. Entonces, tensión aplicada a la carga que tiene URS. La corriente que tiene, ¿cuál es? La IRS, pero conjugada. La serie. Cuando yo ponga, reemplace URS, que es UL ángulo 30, reemplace IRS, que es IRS ángulo, pero ¿a qué va a ser igual? A menos 30 más phi. O sea, cambian los signos estos porque se conjugado. Hago este producto y me va a quedar una parte real, y la parte real que va a ser, y es la potencia activa que se disipa sobre esta impedancia, y más menos JQ, porque no sé si es inductivo o capacitivo, es la potencia reactiva que tengo en esta parte. Bueno, y lo que hago es calcularlo 3 veces en cada una de las fases. En la fase ST es la tensión que tiene aplicada, la ST por la corriente conjugada, y IST. Entonces es lo mismo, la parte real de este producto de factores complejos es la potencia activa que se disipa sobre la fase ST,
y acá más o menos JQST es la potencia reactiva, que como le dije, el signo va a depender positivo si es inductivo, negativo si es capacitivo. Y lo mismo en la fase R. Bueno, les digo, para que se den cuenta, si alguno de entrada quiere aplicar la formulita raíz de 3 veces u de línea y de línea, coseno phi, recuerden que cuando vayan a las corrientes, como es un sistema, estos tres módulos son distintos. ¿Qué valor de corriente van a tomar? No pueden tomar ninguno, entonces no lo van a poder calcular. Solamente se puede hacer cuando estas tres son iguales. Entonces, como son iguales, toman un valor de ahí de línea. Y el ángulo phi, RS, ST y phi-R, bueno, acá son distintos porque son tres diferencias distintas, pero si son balanceadas, son las tres iguales, es el ángulo que tiene que aplicar acá. Acá no pueden tomar ninguno. Y como ya les dije en algún momento, no hagan lo que hacen mucho. Bueno, como son las tres distintas, tomo un promedio de la corriente y un promedio de los ángulos y la aplico. No, eso es una barbaridad. Tienen que calcularlo fase por fase. Bueno, y una vez que obtienen la potencia en cada una de las fases, para obtener la total, ¿qué hacen? Y por un lado suman todas las potencias activas, la suma de las potencias activas, y hacen la suma algebraica de las potencias reactivas. Entonces se obtienen la P total y la Q total. Con esto, trazado el triángulo de impedancia, ya saben que es muy fácil calcular, el triángulo de potencia, es muy fácil calcular cuánto vale la potencia aparente, porque la P es el eje real, la Q está en el eje imaginario, y ese es la suma de los dos. Entonces, siempre aplicando Pitágoras, pueden calcular cuánto vale la potencia aparente, que es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Y el coseno phi igual a P sobre C. Cuando yo calculo esta es la P total, la Q total, y esta es la S total. Cuando calculo la S, este coseno phi, ¿qué sería este coseno phi? Coseno phi igual a P sobre S. ¿Qué? Y es el coseno phi de toda la tabla. Bueno, cada fase individualmente tiene un valor, pero el conjunto, el coseno phi del conjunto, tiene 0. Bueno, entonces hasta acá hemos visto todas las posibilidades que hay para resolución de circuito en trifásica. El ingeniero Mazzolo les mandó, les envió el trabajo práctico de trifásica, donde hay algunos que están resueltos y otros no. Pero les puedo asegurar que esto que estamos viendo en la teoría es la guía para resolver los problemas, porque las expresiones que hay que usar son estas que están acá. Bueno, depende del caso, si es balanceada o desbalanceada, si está en estrella, si está en triángulo, y en el caso de que estén en estrella, si tienen neutro o no tienen neutro. O si tienen neutro y tienen impedancia del auto y la carga es desbalanceada. Bueno, todas esas variantes están resumidas en todo lo que ya vimos. Bueno, ¿hay alguien que antes de seguir con el tema siguiente quiera preguntar de lo que vimos hasta ahora? Bueno, ¿me escuchan, no? Sí, profe, se escucha. Sí, disculpen que les pregunte, porque como pregunto si alguien entendió y nadie me contesta, no sé si entendieron todo o no se escucha ni anda mal el micrófono. Bueno, entonces, No hay problema. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es algo que potencia el sistema trifásico. Esto lo que les voy a dar ahora es para carga balanceada. Y fíjense que una carga típica balanceada es la carga de un motor trifásico asincrónico, que en la red está, digamos, uno de los motores más utilizados. Cualquier empresa tengan
distintos tipos de mecanismos movidos por motores eléctricos, son motores trifásicos asíncronos. Y los motores trifásicos tienen 3 fases, que pueden estar, después cuando veamos motores lo vamos a ver, que pueden estar conectadas, pueden estar los bobinados de cada una de las fases conectados en estrella o en triángulo, pero en todos los casos, cada una de las fases son iguales. Es decir, el motor asincrónico trifásico es una carga balanceada. Entonces vamos a hacer el análisis de qué pasa en una carga de este tipo, es decir, carga balanceada. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es un pequeño repaso. Lo único que voy a hacer, si alguno quiere ver el detalle y la demostración, tiene que recurrir a potencia monofásica, que ya lo vimos cuando vimos corriente alterna monofásica, por lo que se puede copiar un resumen de potencia. Como ustedes recuerdan, cuando vimos potencia monofásica teníamos un circuito donde tenemos una impedancia, una tensión y una corriente, y habíamos visto que le aplicábamos una tensión que varía en forma cosenoidal, y la corriente también va a variar en forma cosenoidal. Y había un desfasaje entre la tensión y la corriente. Esto que acá yo pongo en forma analítica, acá está en forma gráfica, tengo un sistema con una corriente, que tiene un módulo y un ángulo beta, y acá la tensión que tenía un ángulo que era alfa. Y la diferencia entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente, alfa menos beta, era el ángulo phi. Era el phi que tenía la carga. Bueno, a ver un segundito. Bueno, entonces acá, cuando calculábamos la potencia instantánea, ¿qué hacíamos? Se multiplicaba la tensión por la corriente, la fórmula típica de cálculo de potencia. Entonces acá reemplazábamos la tensión por esta expresión y la corriente por esta expresión. Bueno, esto el detalle lo tienen cuando vemos corriente alterna monofásica. Entonces multiplicábamos acá y aplicábamos una identidad trigonométrica y nos quedaba como expresión final esta que está acá, donde teníamos que la potencia instantánea en un sistema monofásico, en alterna, tenía un valor medio, que era U por I por coseno phi, que es la potencia activa, la famosa fórmula tensión por corriente por coseno phi, que era el valor medio. Fíjense que esto no varía en forma temporal, porque estos son valores constantes, y el ángulo phi es de la carga constante, y aparecía este término, que era un término que era variable en el tiempo y que tenía una pulsación igual al doble de la corriente y la tensión, lo que era este 2 omega t. Entonces habíamos visto que la potencia en un sistema monofásico era una potencia pulsante, cuya frecuencia era el doble de la frecuencia de la tensión y la corriente, y que tenía un valor medio cuyo valor era U por I por coseno. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos en corriente monofásica en su momento. Lo vamos a hacer en trifásica, nada más que acá tenemos 3 fases. En cada una de las fases tenemos una tensión que tiene un módulo y un ángulo, y una corriente que tiene un módulo y un ángulo. Y la vamos a expresar en forma temporal, o sea, en función del tiempo, esa tensión y esa corriente, como hicimos acá, en cada una de las fases. Y vamos a calcular la potencia en cada una de las fases. Y una vez que calculamos la potencia en cada una de las fases, lo que vamos a hacer es sumar las 3 potencias para obtener la potencia total. Bueno, entonces, si tomamos una fase acá, tengo que la tensión de la fase R tiene un módulo por el coseno de omega t,
Y la corriente que va a circular va a tener un valor pico por el coseno de omega t menos phi, donde phi es el ángulo de desfasaje de la carga que tiene la fase R. Y la potencia instantánea de la fase R es la tensión U sub R por IRT. Bueno, fíjense que yo lo que hice fue en la fase R exactamente lo mismo que lo que hice acá. Bueno, después tomo, esta era la fase R, y R y phi. Ahora hago la otra fase, la S. Lo mismo, pero ¿qué pasa? Ahora la fase R y S están desfasadas a 240 grados. Entonces, omega t más 240. Entonces, la corriente también va a estar desfasada a 240. Y cuando calcule la potencia en la fase S, hago la tensión fase S por IS. Y obtengo la potencia en la fase S. Y ahora hago lo mismo, pero para la fase T. La fase T, fíjense que está a 120 grados. Entonces, más 120, la corriente va a estar a menos phi, o sea, ¿ven? El mismo ángulo que T, omega T, más 120, pero menos phi, tengo la corriente IT. La potencia instantánea, la tensión UT por IT. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue, tengo tres sistemas monofásicos, desfasados 120 grados, cada uno con su móvil y con su ángulo, y fue aplicar la fórmula que ya ustedes conocen, la expresión de la potencia instantánea, tres veces, para la fase R, para la fase S y para la fase T. Entonces, ahora, si yo quiero saber cuánto vale la potencia total, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que sumar estas tres. Entonces, llevo estas tres. Y reemplazo acá, hago lo mismo, ¿se acuerdan? Acá, exactamente lo mismo. La fase R, tensión de la fase R, U por coseno de omega t, porque por I por coseno de omega t menos T. La S, ¿a qué es igual? La tensión, ¿cuánto vale? U por coseno de omega t más U por 240. ¿Por quién? Por la corriente, y S, ¿cuánto vale? I por coseno de omega t más 240 menos phi. Y después P sub t, que es esta, es U de t y de t, bueno, reemplazo U de t por este valor e I de t por este valor. Es esto que está acá. Hecho eso, y aplicando a cada una de estas la identidad trigonométrica que ya vimos en su momento en corriente alterna monofásica, fíjense que me van a quedar tres expresiones parecidas a esta, una para cada fase. Entonces, en la fase R me queda U por I por coseno phi, más U por I, pero el coseno de 2 omega t menos phi. Acá me queda lo mismo para la fase S y la fase T. Entonces, fíjense que cada una de las fases individuales del sistema trifásico se comportan exactamente igual que lo que habíamos visto. Tienen un valor medio, que es U por coseno phi, en cada una de las fases, y tienen una componente que es variable y de frecuencia doble, que es U por I por coseno de omega t. Bueno, en la fase R es menos phi, acá es 2 omega t menos phi más 120 en la S, y acá más 240 en la S. Si yo ahora hago la suma de estas tres, fíjense que estas tres son iguales, entonces me va a quedar tres veces esto que está acá. Pero esto que está acá es un sistema, fíjense que es un sistema que está desfasado ¿cuánto? 120 grados uno del otro. Si está desfasado 120 grados uno del otro y el módulo que tienen los tres es el mismo, la suma de estos tres ¿cuánto va a dar? Y es un sistema equilibrado, va a dar 0. Si lo representan gráficamente o lo hacen analíticamente, sumen estos tres, y van a dar que es igual a 0. ¿Por qué? Y porque si esto lo represento con fasores, serían tres fasores que tienen el mismo módulo y estarían desfasados. Este estaría en posición 0, este más 120, este más 240. Me da igual a 0. Por lo tanto, cuando haga la suma, me va a quedar que la suma de las tres potencias de las tres fases
es 3 veces U por I por coseno phi. 3 U por I por coseno phi. Fíjense qué diferencia hay. Si yo a un motor monofásico le aplico, por supuesto, habrán visto motores monofásicos, una tensión monofásica va a tener una potencia instantánea que es esta. Va a tener una potencia que va a ser variable en el tiempo, pulsante, cuyo valor medio es U por I por coseno phi. Pero en un motor trifásico, que le aplico las 3 tensiones, tres tensiones monofásicas desfasadas a 120 grados. Para cada una de las fases el comportamiento es lo mismo, pero en el conjunto, como actúan simultáneamente las 3, las componentes variables que están desfasadas a 120 grados se anulan, y lo que me queda es un valor constante, 3U por I por coseno phi. Bueno, ¿esto cómo se traduce en la realidad? Y bueno, que un motor trifásico es más eficiente que un motor monofásico, porque tiene mayor rendimiento y además son menos ruidosos. ¿Por qué son menos ruidosos? Y porque fíjense que acá la potencia del eje en un motor trifásico, la potencia es constante. En cambio, en un motor monofásico es pulsante. Esto lo vamos a ver bien acá, en la gráfica esta. Potencia monofásica, transcribir la misma fórmula. Si lo llevo acá, la tensión varía U por I. U, la corriente sí, y está multiplicando U por I en cada uno de los puntos que me daba la potencia. Esto ya lo tienen cuando digo monofásica. Me daba esta potencia, que era una potencia pulsante. Y el valor medio de esta potencia, el valor medio era U por I. Entonces, fíjense que cuando yo tengo un motor monofásico y le aplico una potencia alterna, tengo que instante a instante va variando la potencia. Va de 0 a un valor máximo, de un valor máximo a un valor mínimo, y un valor mínimo, un valor, y varía instante a instante. Esto hace que los motores monofásicos sean motores que son ruidosos, son ruidosos, tienen mayores pérdidas, van a ver que vibran. ¿Por qué vibran? Porque la cupla en el eje no es constante, varía según una función, o sea, va de un valor mínimo a un máximo y un máximo mínimo, hace que eso produce vibraciones. Un ejemplo típico, no sé si en la facultad les tocó ir en esas aulas, no sé si en el segundo, tercer piso, a nosotros nos toca siempre esos ventiladores que hay de costado, que en verano cuando los conectan son muy grandes, son motores monofásicos. Y ustedes vieron que cuando se conectan son muy ruidosos. Bueno, esos son muy ruidosos, ¿por qué? Porque la potencia mecánica que tienen en el eje, debido a la potencia eléctrica que tienen aplicada, es una potencia pulsante, cuyo valor medio es U por I por coseno. En cambio, acá, ustedes ven, esto parece que es muy difícil. Ven que acá yo tengo en un motor monofásico, fíjense que lo que está en amarillo en la fase R, fíjense, la tensión, la corriente es la misma y la que está acá en amarillo es la potencia. ¿Ven que es pulsante? ¿Ven? Y esta que está acá. Es lo mismo que lo que hicimos acá. Después la fase T también. En rojo tienen la tensión, tienen la corriente, y esta es la potencia pulsante de la fase T. Y en la S también, fíjense que la tensión y la corriente también están en fase, como están acá, y tienen la potencia esta, que es la potencia pulsante de esa fase. O sea, en cada una de las 3 fases la potencia es pulsante. Pero cuando sumamos las 3, si yo punto a punto sumo P sub R más la P sub T más la P sub S, me va a dar un valor que es este que está acá. En cualquier instante sumo los 3 valores que le corresponden a estas 3 potencias y gráficamente van a ver que la suma es una recta, no tiene una componente pulsante.
¿eh? O sea, directamente es 3 veces Q por coseno phi. Entonces, en un sistema monofásico la potencia instantánea es pulsante. En un sistema trifásico la potencia instantánea es constante a lo largo de un ciclo. ¿Sí? Recuerden que esto que estamos haciendo es para cuando las 3 fases son iguales, que es el caso típico de un motor. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta de esto? No, profe, por ahora. Bueno. Bueno, entonces ahora ya vimos. Vamos a ver ahora cómo se resuelve un circuito con carga desbalanceada y conductor neutro. Entonces, este ejercicio creo que es uno de los que me parece que debe estar en la guía de los trabajos prácticos que le mandó el ingeniero Mazzoni. Bueno, entonces, acá lo que tengo es un circuito donde tengo 3 cargas que están conectadas en estrellas, ZR, ZS y ZT. Las 3 cargas son distintas, una vale 20 ángulo 0, otra vale 20 ángulo 30 y otra vale 15 ángulo 45. Es decir que esta es una resistencia pura, esta es una carga inductiva y esta también es una carga inductiva con distinto ángulo fijo. O sea que estas 3 forman un sistema de carga desbalanceada. Y este es el neutro, donde el neutro, la impedancia del neutro es igual a 0. Este sistema trifásico es un sistema trifásico tetrafilar. ¿Por qué? Porque está alimentado por 4 conductores, que como les dije en la última clase, si ustedes ven, en un sistema aéreo lo van a ver sencillo, van a ver que van 4 conductores, fase R, S y T y conductor D. Entonces es un sistema trifásico tetrafilar de secuencia RST y es de 3x380/220, alimenta una carga desbalanceada conectada en estrella. Entonces esta es la carga en estrella y estos son los valores y es una carga desbalanceada. El sistema, cuando le digo que secuencia RST es de 3x380/220, ya estos valores son los valores típicos que serían los resultados que les dan serían de conectar esta carga a una red como las que tenemos nosotros. Bueno, pide calcular las corrientes de fase, las corrientes de línea, las tensiones sobre la carga, la potencia aparente, activa y reactiva por fase y total, o sea, la potencia en cada una de las fases y total, y trazar el diagrama fasorial. Bueno, fíjense, cuando acá uno me dice que es un sistema tetrafilar, siempre el sistema con el que estamos alimentando es un sistema trifásico. Esta es la tensión de línea y esta es la tensión de fase. Bueno, fíjense que ya con este dato que me dan acá, esto que está acá, yo puedo hacer esto, determinar cuáles son las 3 tensiones. La tensión de fase, ¿cuánto es? Los 20. Si en vez de decirle un sistema de 3x380/20, le digo que es de 3x380, ya saben que esta es la de fase. Y la de fase la pueden calcular como la de línea dividido raíz de 3. 380 dividido raíz de 3. Entonces, la de fase la tomamos con ángulo 0. S, como es secuencia RST, la tomamos con ángulo 240 o menos 120, es lo mismo, porque siempre estamos en la misma posición, y la fase T con ángulo 120. Bueno, esto yo siempre lo tomo con ángulo 0 la fase R. Van a ver que hay algunos libros que toman la R con ángulo 90, entonces va a quedar esto desfasado ¿cuánto? 90 grados. No importa. Lo importante es que una vez que determinaron el primero, a partir de ahí no cambien a mitad de camino la referencia. La referencia la establece la primera tensión o primer corriente que quiere.
Teniendo las tres tensiones de fase, también, como siempre, el sistema de alimentación este es un sistema simétrico y equilibrado, también tiene las tres tensiones de línea, y ya vimos que cada una de estas tiene el mismo módulo y es, en este caso, si la de línea es 380, acá es 380. Y habíamos visto que la terna de tensiones de línea está adelantada a 30 grados con respecto a la terna de tensiones de fase. Entonces acá, fíjense con esta información que yo tengo, que les doy como dato, le digo secuencia, le digo que 6 por 380/220, ya tienen cuánto valen las tres tensiones de línea y cuánto valen las tres tensiones de fase y las tres tensiones de línea. Recuerden que acá, cuando uno habla, sí, uno siempre, normalmente, sí, las tres tensiones de línea son iguales. ¿En cuánto son? 380, la de fase sí 220, pero si hablamos con propiedad, cuando decimos que son iguales, es los módulos de las tres tensiones de línea y los módulos de las tres tensiones de fase, porque estrictamente hablando, las tres tensiones de fase son distintas. Fíjense que esta es distinta de esta y es distinta de esta. Lo que sí tienen el mismo módulo, tienen 220 grados. Entonces, cuando uno calcula las corrientes, necesita saber el módulo y el ángulo. Entonces, siempre es necesario que, en función de las tensiones que necesiten, determinar las 6 tensiones. Bueno, el cálculo de las tensiones de cada una. La corriente R, habíamos visto que si las tres impedancias eran iguales o las tres impedancias eran distintas, cuando vimos conexión estrecha, cuando tiene neutro directamente la tensión que tiene aplicada a la carga es la tensión de la fase correspondiente. No había desplazamiento entre este punto O y el punto O de la fuente de alimentación, que acá no lo dibujamos. Entonces, la IR a que es igual a URO sobre ZR, la R vimos que es 220 ángulo 0 y la ZR 20 ángulo 0. Lo vemos en la transparencia. Y bueno, acá nos hacemos el cociente y la tenemos expresada en forma polar y en forma cartesiana. Acá, como podemos ver, el ángulo da 0 y es 11 más J0, que era lo que habíamos visto. Si el ángulo es 0, quiere decir que es una resistencia, y si es una resistencia, la parte imaginaria vale 0. Y el ángulo que tiene la corriente, IR, vale 0, y es igual al ángulo de la tensión. ¿Qué me está diciendo esto? Que si la impedancia que yo tengo es una resistencia, la tensión que yo le aplico con la corriente que circula, como están en fase. Por lo tanto, el ángulo de la tensión y la corriente vale 0. Bueno, ahora hacemos lo mismo para la fase R, en este caso lo mismo, la ley de Ohm, la tensión que tiene aplicada la impedancia, la SO, dividido ZS, entonces habíamos visto que era 240 y este era ángulo 30, hacemos el cociente y obtenemos acá la corriente en forma polar y cartesiana. En este caso, vemos que la tensión y la corriente no están. Y lo mismo para la IT. Entonces, algunos el error que cometen es que, bueno, es un sistema cuya tensión de fase es 220, las tres tienen aplicada 220, y ponen 220, 220 y 220 y no le ponen el ángulo. O sea, no le dan importancia al ángulo y eso está mal, porque les va a dar que todas las corrientes tendrían, todas las impedancias tienen la misma tensión, y eso no es igual. Después acá, fíjense, como en este caso, si fueran iguales, la suma de las tres corrientes va a dar 0 y no, la I de neutro vale 0, pero acá, como este ejercicio, las tres impedancias son distintas,
Hay una corriente de desequilibrio que es la aire neutro. Yo acá la aire neutro la puedo poner entrante al nodo saliente. Bueno, acá la puse entrante, por lo tanto, sería que la suma de las 4 corrientes es igual a 0. Cuando despejo aire neutro, me queda que es igual a menos la suma de las otras 3 corrientes. En algunos libros o algunos van a ver que acá en vez de decir menos, la suma de estas 3 dice más. Pero ¿qué pasa? Van a ver que la corriente tiene la flechita para el otro lado. Entonces, que tenga el menos acá o que tenga el más, depende cómo pongan el sentido bien. Si en el hacen entrante al nodo, lo mismo que estas 3 corrientes, van a tener un menos. Es hacer la suma de todas las corrientes y despejar. Y esta corriente la tienen con la flecha, pero para el otro lado, también hacen la sumatoria algebraica de todas las corrientes y despejan, y en vez de quedarle el menos, le va a quedar la suma de estas. Bueno, y acá, y de neutro, ¿qué hacen? Suman todas las partes reales y todas las partes imaginarias. Y acá suman todas las partes reales. Les va a dar este valor, menos 5,27, Fíjense, para hacer una cuenta rápida, 11 y acá 3 son 14, casi 15, y acá esto es casi 10. Fíjense que la diferencia me va a dar la positiva, pero como acá tiene el signo menos adelante, es menos 5,26. Y lo mismo, 5,14, la diferencia acá es esta que está acá, 8,67, y como tiene el signo menos, va a quedar el signo menos. Y acá lo tienen expresado en forma polar, en forma cartesiana y en forma polar. Esta corriente es la corriente de desequilibrio que va por el neutro, y hace que la sumatoria de todas las corrientes me dé igual. Bueno, cálculo, estas que vimos acá eran corrientes de fase, ahora vienen las corrientes de línea, pero como acá estamos en un sistema que estamos en estrella, la corriente que va por acá, por la fase, es la misma que la que va por la línea. Entonces, simplemente, en la conexión en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase que calculamos en el punto anterior. Entonces, directamente la IR igual a la I de fase igual a la línea. Bueno, cálculo de las tensiones sobre la carga. Acá, como tenemos el conductor neutro, habíamos visto que la tensión de este punto con el punto de la carga, al tener una impedancia nula, la Z de neutro es igual, la tensión U' es igual a 0. Por lo tanto, habíamos visto que las tensiones sobre la carga son iguales a las tensiones de la fuente. Son iguales a las tensiones de la fuente. Y son estas 3 que ya fue la que utilizamos para calcular cada una de las corrientes. O sea, cuando calculé esta corriente dije que es URO dividido ZR. Para calcular la IS dijimos que era igual a USO, que era dividido ZS, y está para calcular ZT. Algunos, cuando llegan a este punto, dicen, ya calculé las corrientes, ¿no? Y se olvidan y dicen, bueno, la caída de tensión, que es la que carga acá, es IR por ZR. Y es verdad. Y vuelven a multiplicar ZR por IR, y van a llegar a estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo, si ahora la impedancia la multiplico por IR, van a llegar al valor este, que es lo lógico. Pero, si ya lo tienen eso, hacer esa cuenta no tiene sentido, porque ya saben cuánto vale la tensión sobre la carga. Y algunos, muchas veces, como estamos con números complejos, cuando multiplican mal y llegan a valores distintos de esto y no lo corrigen o no se dan cuenta y piensan que son valores que tienen que ser así, y no es así. Bueno, entonces, esto que está acá es lo que ya vimos en la clase. Bueno, cálculo de las potencias. Bueno, fíjense, acá lo que hice fue traer las 3 tensiones que tengo sobre la carga, las 3 corrientes de fase o línea en este caso, y las 3 impedancias. Entonces, como acá las tres son distintas,
no puedo aplicar la formulita para calcular la potencia total, raíz de 3 veces u de línea y de línea coseno phi, porque tengo tres ángulos phi distintos. Tengo, bueno, acá el módulo es el mismo, pero este es distinto, o sea, tengo módulos distintos, entonces lo que tengo que hacer es calcularlo fase por fase. Bueno, fase R. Esto es lo que ya habíamos visto en la teoría, ahora lo estoy aplicando acá. RO por IR conjugado. R, ¿cuánto es? Los 20 ángulo 0. ¿Cuánto vale el IR conjugado? IR es 11 ángulo 0, como el conjugado es el ángulo negativo, es lo mismo, ángulo 0 que da ángulo 0. 11 por 2, 20, queda 2420 más J0, volante. O sea que la fase R le da que la potencia aparente es 2420 volamperes. Y la potencia activa tiene el mismo valor y la Q vale 0. Y es lógico, si hubiera algún valor acá, significa que hay algo que está mal, porque si la impedancia es 20 ángulo 0, ¿qué significa? Que es una resistencia. Si es una resistencia, lo único que tengo que es potencia activa, no tengo potencia reactiva. Bueno, es lo que me está diciendo esto. Lo único que tengo sobre la fase R es potencia activa, no tengo, la potencia reactiva es nula. Hago lo mismo en la fase S. La fase S, ¿a qué va a ser igual? La tensión que tiene aplicada, que es la FO, o sea, es esta, los 20 ángulos 240, la IS, que es la que calculamos, 11 ángulos 210. Pero como es el conjugado de IS, en vez de 210 pongo menos 210. Fíjense, 220 por 11 da 2420, pero cuando hago el ángulo 240 menos 210 me da ángulo 30, y bueno, por el coseno de 30 me da el activo y por el seno de 30 me da el reactivo. Entonces, aparente 2420, activo 2095,8 y reactivo 1210, positivo. ¿Qué significa esto? Que en la fase S tengo una resistencia donde tengo una potencia activa disipada de 2095,8 watts y que la componente reactiva es una bobina, porque acá me dio positivo. Y está bien, porque fíjense que la impedancia ZS es 20 ángulo 30. Y el 30 que me está diciendo que esta es una impedancia inductiva. Tiene una parte resistiva y una inductiva. Sobre la parte resistiva se disipa esta potencia y sobre la parte inductiva la potencia reactiva tiene este valor. Y bueno, y por último la fase T. La tensión que tengo en la fase T, multiplicada por la corriente que tomé. Acá el ángulo era 75, pero como es el conjugado de la corriente, es menos 75, Y bueno, y acá también me queda una P y una Q. En este caso también, como es ángulo 45 positivo, tienen distinto valor de R y distinto valor de reactancia inductiva, pero también es en esta rama o en esta fase tengo una impedancia inductiva, donde esta es la potencia activa y esta es la reactiva. Ahora, volviendo al caso anterior, fíjense, supónganse que alguno acá, cuando calcula la potencia, esto les pasaba en monofásico y que les va a pasar acá, no colocan el conjugado de la corriente y en vez de menos 210, en vez de menos 210, acá, en vez de menos 210 la mandan derecho y ponen 210. Cuando suman acá 240 más 210, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 460 y cuando hagan esa cuenta acá les va a dar cualquier cosa. Lo mismo ocurre acá. Si ustedes no ponen el conjugado de la corriente, en vez de menos 75, dejan 75 como tiene acá, entonces cuando suman le va a dar cualquier corriente. Y ahí van a ver que les va a dar que potencias activas negativas, lo cual no puede ser. La reactiva puede ser positiva o negativa y me está indicando si es
positivo relativa me indica si es inductivo o capacitiva, pero la potencia activa siempre es positiva. ¿Sí? Bueno, entonces ahora calculé la potencia por fase. Tengo que calcular la potencia activa trifásica total. Bueno, lo que hago es sumar todas las P, o sea, sumo todas las partes reales, y me da este valor. Para la potencia reactiva, sumo todas las partes imaginarias, y obtengo la potencia reactiva total. Y si quiero saber la potencia, la aparente trifásica, que también me lo piden, es directamente del triángulo de potencia, la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, 7642 por amperio. Bueno, entonces hasta ahora calculamos las corrientes de línea, corrientes de fase, las tensiones sobre la carga y calculamos la potencia. Ahora, lo que me pedía también era el diagrama fasorial. Bueno, el diagrama fasorial habíamos visto que estas eran las tensiones en cada una de las fases que tomamos. Y como resultado me daban estas corrientes. Bueno, ahora lo que hago es llevar las corrientes. Acá tengo IR. Fíjense que como habíamos dicho que esta era una resistencia en la fase R porque el ángulo es cero, no había desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces fíjense que la tensión y la corriente, como tienen el mismo ángulo, quedan en fase. La fase S, el ángulo acá es 210. Si yo voy con 210, ¿cuánto vale? 240. 240 menos 210, este ángulo ¿cuánto me da? 30. Pero como esto gira en sentido antihorario, esto me está diciendo que la fase S es un circuito inductivo, y la corriente atrasa con respecto a la tensión en un ángulo de 30 grados. Y este sería el de la fase T, y en este caso me dio 75. Cuando miro qué diferencia de ángulo me da entre esta y esta, ¿cuánto me da la diferencia de ángulo? Y me da 45, que es el ángulo de la impedancia, 45. O sea que fíjense que si uno, cuando empieza, fija bien los ángulos, fija bien la referencia, cuando llega al final tiene muchas formas de verificarlo. Cuando yo trazo el diagrama, si yo tengo una resistencia, no me puede dar un ángulo distinto de cero entre esta tensión y esta corriente. Si esto es inductivo, la corriente me tiene que dar el ángulo este ángulo igual al ángulo que tiene la impedancia en la fase T. Y lo mismo acá. Y si es inductivo, tiene que estar de este lado, atrasando. Si es capacitivo, me dará del otro lado. Entonces, este es el diagrama fasorial, que no es otra cosa que un diagrama en el cual aparece cada una de las fases. Desfasada una de las otras, ¿cuánto? 120. Y después habíamos visto que la I de neutro era igual a menos la sumatoria de estas tres corrientes. Y habíamos llegado que era este valor, ya lo habíamos calculado analíticamente, y ahora lo llevamos gráficamente, la I de neutro con un ángulo de menos 238,7. En la escala de corriente tomo 238, fíjense que esta es 240, es un poquitito antes, porque da 238,7, que es la I de neutro. Si ustedes quieren, lo que pueden hacer acá, gráficamente suman estas dos y les va a dar una corriente por acá. Y suman esta corriente con esta corriente, trazan las paralelas y les va a dar una I de neutro. O sea, lo que se hace analíticamente acá, lo van a ver gráficamente. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. No sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta. Y la clase que viene, seguimos con el resto. ¿Alguna duda hasta ahora de todo lo que vimos? Profe, yo le quería preguntar por los motores trifásicos. ¿Cómo? Le quería preguntar de motores trifásicos. ¿Qué querés preguntar? Porque cuando me recuerdo que alguna vez los he conectado mal
y gira para el otro lado. Eso es... Eso tiene que ver con la secuencia de fases. Viste que yo cuando le digo cuál es la secuencia de fases, vos en un motor tenés 3 fases, ponele la A, la B y la C. Si a la A le aplico la R, a la B le aplico la S y a la C le aplico la T, el motor va a girar en un sentido. Pero si a la A le aplico la R, a la B en vez de la S le aplico la T y a la C le aplico la otra, si invierto 2 fases, el sentido de giro es contrario. Eso cuando veamos motor asincrónico trifásico, lo vamos a ver como cambiando la fase, porque ¿qué pasa? Cuando vemos motor asincrónico trifásico, vamos a ver que un sistema trifásico produce un campo magnético giratorio, que para una secuencia de fases lo vamos a ver gráficamente, analíticamente y gráficamente, gira en un sentido. Cuando cambiamos 2 fases, ese campo magnético giratorio lo hace en sentido contrario. Bueno, eso hace lo que el motor gire en un sentido o en el otro sentido. Pero lo vamos a ver cuando veamos motor asincrónico trifásico. Perfecto. Un motor te giró al revés de lo que vos querías, lo que tenés que hacer es agarrar dos cualesquiera de la fase, de las 3 fases, e invertirlas. Y vas a ver que se te corrige. Está bien, perfecto. No, quería saber si era por el orden de los fasores, o si tenía que ver más bien con las cargas con las impedancias del motor. No, las impedancias, tanto si la ponés la secuencia en un sentido o en el otro del motor, la carga del motor es la misma. Claro, por eso. O sea, las 3 fases en un motor, bueno, habrá alguna pequeña diferencia conductiva, pero teóricamente las 3 impedancias son iguales. El tema de que te gire en un sentido o en otro es la secuencia de fases. Y la secuencia de fases es cómo se las aplicás a los 3 bobinados. Porque los 3 bobinados, dentro del motor, físicamente están en una determinada posición. Pero cuando vos le aplicás la terna de tensiones, los máximos y los mínimos que aparecen en esas 3 bobinas, depende el orden con que vos les pongas la terna de tensiones. Eso lo vamos a ver cuando veamos bien, vamos a ver los gráficos y todo, en el motor asincrónico trifásico. Vas a ver que cambia el sentido de giro del campo magnético giratorio. Y como el rotor gira en ese mismo sentido, también, o sea, gira el sentido de rotación del motor. Las impedancias, tanto en un sentido como en el otro, no cambian, son las mismas. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más alguien quiere hacer? Bueno, Juan, ¿vos me escuchás? Sí, voy a pasar algo lista. de los prácticos y de la lista. Sí. Primero bueno, los trabajos prácticos. Los problemas de trifásica, así que lo que vos ya le mandaste, ya con todo lo que le dimos, o sea, con todo lo que di hasta ahora, ya pueden resolver todos los problemas. ¿Recibieron bien? No tuve ninguna respuesta o ninguna pregunta en contrario. El trabajo práctico de trifásicos. Habíamos quedado, aparte de eso, que hoy es 24, que me tendrían que empezar a mandar los